Todo empezó de forma bastante inocente. Yo era solo un chico de secundaria normal, mezclándome con el fondo, sin destacar por nada en particular. Mi nombre es Adam, y si me hubieras cruzado en el pasillo, probablemente no me habrías mirado 2 veces. Así es como me gustaba. Ser invisible significaba que podía observar sin ser notado, comprender sin ser cuestionado. Siempre he tenido una fascinación peculiar por las desgracias de la gente. No era por malicia o un deseo de causar daño, más bien era la emoción peculiar de ver la intrincada red de causa y efecto desarrollarse en la vida de alguien. Ya fuera un compañero de clase que suspendía un examen que creía haber aprobado con matrícula, o un desconocido que perdía su autobús por unos pocos segundos, estos momentos me fascinaban. Eran como atisbos de la cruda realidad sin filtrar de la existencia humana. Fue durante una tarde particularmente monótona en la biblioteca de la escuela que me topé con un rincón oculto de Internet. Oscuro, misterioso y absolutamente cautivador. La Dark Web. Para la mayoría, es un lugar de actividades ilícitas y secretos peligrosos. Pero para mí, era un patio de recreo de posibilidades, un lugar donde se hacían solicitudes y se prestaban servicios, todo bajo el manto del anonimato. Mi primera incursión en este mundo fue vacilante, cautelosa. Me rodeé por foros y salas de chat, observando las extrañas y a menudo inquietantes solicitudes que fluían a través de los canales cifrados. Solicitudes de información, de bienes, de servicios que iban de lo mundano a lo macabro. Y luego, como una pieza de rompecabezas encajando, encontré mi nicho. Comenzó con tareas sencillas, pequeños favores que requerían discreción y voluntad para saltarse las reglas. Entregar paquetes en lugares oscuros, realizar vigilancia discreta a objetivos desprevenidos, ocasionalmente difundir rumores que cobraban vida propia dentro del molino de chismes de la escuela. Estas fueron mis primeras incursiones en lo que pronto se convertiría en una empresa rentable. A medida que mi reputación crecía en los rincones oscuros de la web, también lo hacía la complejidad de las tareas que emprendía. Desde hackear cuentas de redes sociales hasta orquestar bromas elaboradas con consecuencias de gran alcance, me encontré convirtiéndome en un punto clave en el submundo digital, un facilitador de deseos, por retorcidos o mundanos que fueran. Sin embargo, en medio de la emoción de mi nuevo negocio, siempre había una persistente sensación de inquietud, una voz en el fondo de mi mente que susurraba advertencias sobre los peligros que acechaban en las sombras y las líneas morales que estaba difuminando con cada transacción completada. Sin embargo, el encanto de la Dark Web y la satisfacción de cumplir las solicitudes de clientes invisibles superaban cualquier escrúpulo ético que pudiera haber tenido. Así, mientras estoy aquí, relatando el comienzo de mi viaje a las profundidades de los deseos humanos, no puedo evitar preguntarme a dónde me llevará este camino. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por la emoción de ver a la gente tener malos días, de completar solicitudes de aquellos que buscan satisfacer sus impulsos más oscuros? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, sigo siendo Adam, el observador invisible, el participante reacio en un juego donde las reglas cambian constantemente y las apuestas son más altas de lo que jamás hubiera imaginado. A medida que las semanas se convirtieron en meses, mis actividades clandestinas en la Dark Web se arraigaron más en mi rutina diaria. Cada noche, después de terminar mi tarea y fingir estar absorto en videojuegos o redes sociales, me retiraba al santuario de mi habitación. Allí, bañado por el resplandor de la pantalla de mi computadora, asumía mi alter ego, el facilitador de deseos, el ejecutor de tareas que existían en los márgenes de la legalidad y la moralidad. Mi clientela creció lenta pero constantemente. El boca a boca dentro de la comunidad de la Dark Web se extendió como un reguero de pólvora, impulsado por la finalización exitosa de las tareas y la discreción con la que manejaba cada transacción. La confianza era una mercancía valiosa en este mundo, y me aseguré de cultivarla con un cuidado meticuloso. Uno de mis clientes habituales, conocido solo por el críptico seudónimo Obsidian Eyes, se convirtió en una fuente significativa tanto de ingresos como de intriga.
Sus solicitudes eran variadas. Una fotografía de una persona específica tomada en un momento y lugar determinados, una carta anónima entregada en la puerta de un rival e incluso la ocasional operación de vigilancia encubierta para monitorear los movimientos de un conocido sospechoso. Abordé cada tarea con una precisión metódica que desmentía mi edad y mi aparente falta de experiencia. Planifiqué meticulosamente cada paso, asegurándome de que no se pasara por alto ningún detalle y de que no se pudiera rastrear mi participación. Las huellas digitales se borraban, las comunicaciones se cifraban y se tomaban precauciones para salvaguardar mi anonimato. A pesar de la emoción de operar en las sombras, hubo momentos en los que las dudas se colaron. ¿Era yo simplemente un peón en un juego más grande, manipulado por entidades sin rostro con agendas desconocidas para mí? ¿O estaba yo, a mi manera, ejerciendo poder e influencia sobre aquellos que buscaban explotar el anonimato de la Dark Web para sus propios fines? Estas preguntas persistían en el fondo de mi mente mientras navegaba por las turbias aguas de mi floreciente empresa. Pero con cada transacción exitosa, cada cliente satisfecho, me encontraba cada vez más arraigado en este mundo clandestino. Era adictivo. Esta sensación de control y dominio sobre el reino digital, donde las identidades eran fluidas y las consecuencias parecían distantes y abstractas. Sin embargo, a pesar de toda la emoción y las ganancias financieras que mis actividades traían, había un vacío persistente que acompañaba cada tarea completada. Era una sensación de la que no podía deshacerme, una sensación de ambigüedad moral que amenazaba con desvelar la fachada de indiferencia que cuidadosamente me ponía como armadura. Pero mientras me sentaba solo en mi dormitorio tenuemente iluminado, mirando la pantalla brillante que me conectaba con los bajos fondos de la Dark Web, sabía que dar marcha atrás ya no era una opción. La caja de Pandora se había abierto, y yo había entrado voluntariamente en un mundo donde los límites entre el bien y el mal se difuminaban con cada transacción completada. Y así, con una mezcla de aprensión y determinación, continué por el camino que había elegido. El camino del protagonista reacio en una historia donde los límites de la moralidad eran tan fluidos como el éter digital que me envolvía. A medida que mi participación en la Dark Web se profundizaba, también lo hacía mi conflicto interno. Las implicaciones morales de mis acciones pesaban mucho en mi mente, incluso mientras el encanto de las promesas de riqueza y poder de la Dark Web seguía tentándome. Una noche, mientras estaba sentado frente a la pantalla de mi computadora, revisando una lista de nuevas solicitudes de clientes anónimos, una tarea en particular llamó mi atención. Era una solicitud como cualquier otra que había encontrado antes, una súplica de ayuda que me conmovió profundamente. El mensaje era conciso pero conmovedor. Ayúdame a encontrar el cierre. Localiza la verdad enterrada en las sombras. Mi curiosidad aumentó y profundicé en los detalles de la solicitud. El cliente, conocido solo como Echo Chamber, buscaba información sobre un trágico incidente que había estado envuelto en misterio y conspiración durante años. Proporcionaron pocos detalles, un nombre, una fecha y una ubicación, pero la urgencia de sus palabras era elocuente. Por primera vez desde que me embarqué en mi viaje clandestino, me encontré dudando. Esta solicitud no era como las otras, una simple tarea de entregar un paquete o recopilar información al llegar. Llevaba consigo el peso de la angustia de alguien, su búsqueda de cierre y justicia. Luché con emociones conflictivas mientras consideraba las implicaciones de aceptar o rechazar la tarea. Por un lado, cumplir esta solicitud podría potencialmente brindar consuelo a alguien necesitado, desentrañando la intrincada red de engaños que los había perseguido durante tanto tiempo. Por otro lado, podría sumergirme más profundamente en un mundo donde los límites entre el bien y el mal eran cada vez más borrosos. Después de mucha deliberación, tomé una decisión que pondría a prueba los límites de mi determinación y me obligaría a confrontar la ambigüedad moral de mis acciones. Acepté la solicitud de Echo Chamber, comprometiéndome a descubrir la verdad enterrada bajo capas de engaño y secretismo. La investigación me llevó por un camino laberíntico de mensajes cifrados,
fuentes anónimas y reuniones clandestinas en rincones sombríos de Internet. Cada pista desenterrada me acercaba a desentrañar el misterio, pero con cada revelación surgía una renovada sensación de inquietud. A medida que reconstruía los fragmentos de información, me volví agudamente consciente del poder que ejercía. El poder de dar forma a narrativas, manipular resultados e influir en vidas desde detrás del velo del anonimato. Era un poder que tanto me emocionaba como me asustaba, obligándome a enfrentar las implicaciones éticas de mis acciones de maneras que nunca había anticipado. Pero en medio de la agitación de emociones conflictivas, había un destello de algo inesperado, un sentido de propósito que trascendía las turbias aguas de la Dark Web. Al ayudar a Echo Chamber a encontrar el cierre, encontré una apariencia de redención, un momento fugaz de claridad en medio del caos de mi existencia clandestina. Y así, mientras continuaba navegando por las traicioneras aguas de la Dark Web, lo hice con un nuevo sentido de responsabilidad e introspección. Cada tarea completada me acercaba a comprender las complejidades de la naturaleza humana y los peligros inherentes de ejercer el poder en la oscuridad. Pero si esta nueva conciencia me llevaría hacia la redención o más abajo en el camino del compromiso moral, estaba por verse. Por ahora, seguí siendo Adam, el protagonista reacio en una historia donde los límites de la moralidad eran tan frágiles como los hilos digitales que me unían al reino sombrío de la Dark Web. A medida que las semanas se convertían en meses, mi participación en la Dark Web evolucionó hacia un delicado equilibrio entre beneficio y el principio. La tarea para Echo Chamber me había abierto los ojos a potencial para el bien, o al menos para el cierre, que mis habilidades podían aportar. Sin embargo, con cada nuevo cliente y cada tarea completada, me encontraba cada vez más enredado en la red de engaño y oscuridad que impregnaba este mundo oculto. Las solicitudes se volvieron más intrincadas, más moralmente ambiguas. Me encontré navegando por un laberinto de intereses en conflicto y agendas ocultas, donde la confianza era un bien escaso y la traición acechaba detrás de cada mensaje cifrado. Una tarea particularmente inquietante provino de un cliente que se hacía llamar Nix. Su solicitud era escalofriantemente simple: recopilar información sobre personas cuyas vidas parecían demasiado perfectas, demasiado impecables por la desgracia. Buscaban exponer las vulnerabilidades ocultas de aquellos que proyectaban un aura de invulnerabilidad, un desafío que apelaba a mi inclinación por una creciente sensación de inquietud. Era yo un heraldo de la justicia, exponiendo la hipocresía y el engaño, o me había convertido en un peón en un juego donde los límites entre el bien y el mal se habían difuminado más allá del reconocimiento. La ambigüedad moral de mis acciones pesaba mucho en mi mente, incluso mientras las recompensas financieras de mis esfuerzos seguían creciendo. El dinero fluía a cuentas offshore, transacciones realizadas con la anonimidad y eficiencia que solo la Dark Web podía proporcionar. Sin embargo, con cada depósito, sentía una punzada de culpa, un recordatorio del atolladero ético en el que me encontraba atrapado. Pero en medio de la agitación de emociones conflictivas, hubo momentos de claridad, breves destellos de la persona que alguna vez fui antes de que el atractivo de la Dark Web me hubiera consumido. Comencé a cuestionar el verdadero costo de mi participación en este mundo clandestino, tanto para mí como para aquellos involuntariamente atrapados en la mira de mis acciones. Mientras estaba sentado solo en el tenue resplandor de la pantalla de mi computadora, contemplando las decisiones que me habían llevado a este punto, supe que un ajuste de cuentas era inevitable. Los límites entre el bien y el mal se habían difuminado más allá del reconocimiento, y me encontré parado en un precipicio, inseguro de a dónde me llevaría el siguiente paso. Pero por ahora, seguía siendo Adam, el protagonista reacio en una historia donde los límites de la moralidad eran tan frágiles como los hilos digitales que me unían al reino sombrío de la Dark Web. El resultado de mis tratos con Silent Witness me dejó lidiando con una profunda sensación de inquietud. La tarea se había completado con éxito, los rastros digitales borrados con una precisión meticulosa. Sin embargo,
Las repercusiones de mis acciones reverberaron en mis pensamientos como un eco incesante en el silencio de mi habitación. Me encontré cada vez más aislado. Mis interacciones con amigos y familiares se volvieron tensas a medida que me retiraba más al mundo sombrío de la Dark Web. La fachada de normalidad que había mantenido comenzó a desmoronarse, revelando las grietas debajo de la culpa, el miedo y la implacable búsqueda de ganancias a cualquier costo. Una noche, mientras estaba sentado solo frente a la pantalla de mi computadora, recibí un mensaje de un usuario desconocido. Echo of Regret. El mensaje era breve pero inquietantemente familiar, una súplica de ayuda teñida de desesperación y remordimiento. La curiosidad me impulsó a profundizar en los detalles de la solicitud. Echo of Regret buscaba cerrar un error pasado, una traición que los había perseguido durante años, su culpa enconándose como una herida abierta. Proporcionaron escasos detalles, un nombre, una fecha y una ubicación, pero la urgencia de sus palabras era palpable. Por un momento fugaz, dudé. Los ecos de mis propios remordimientos reverberaron en los recovecos de mi mente, un recordatorio de la ambigüedad moral que había llegado a definir mi existencia. Pero bajo las capas de culpa e incertidumbre había un atisbo de empatía, un reconocimiento de la carga compartida de remordimiento que nos unía. Con una sensación de resignación, acepté la solicitud de Echo of Regret, comprometiéndome una vez más a navegar por las traicioneras corrientes de la Dark Web en busca de respuestas. La tarea estaba llena de riesgos, el potencial de descubrimiento acechando ominosamente en el horizonte. Sin embargo, seguí adelante, impulsado por el deseo de expiar mis propias transgresiones, quizás encontrar la redención en el proceso. La investigación me llevó por un camino laberíntico de mensajes crípticos, reuniones clandestinas y secretos enterrados. Cada pista desenterrada me acercaba a desentrañar la verdad, pero con cada revelación surgía una renovada sensación de inquietud. Las sombras de mis errores pasados se cernían, proyectando una sombra sobre mi búsqueda de redención. A medida que profundizaba en las turbias profundidades del pasado de Echo of Regret, comencé a cuestionar el verdadero costo de mi participación en su búsqueda de cierre. ¿Me había convertido en un catalizador de la justicia o simplemente en un peón en un juego donde los límites entre el bien y el mal se habían difuminado más allá del reconocimiento? Las respuestas me eludieron mientras navegaba por la intrincada red de engaño y traición que rodeaba el pasado de Echo of Regret. Sin embargo, en medio de la incertidumbre y la ambigüedad moral, me encontré enfrentando verdades que se extendían mucho más allá de los confines del reino digital. Y así, mientras estoy aquí, relatando la intrincada red de mi existencia, me queda reflexionar sobre las decisiones que me han llevado a este momento. El camino que he elegido está lleno de peligros, pero sigo adelante, impulsado por una búsqueda implacable de comprensión, quizás, solo quizás, una oportunidad de redención en el mundo sombrío de la Dark Web. Cuanto más me adentraba en el pasado de Echo of Regret, más verdades oscuras desenterraba que habían permanecido latentes durante años. Cada revelación era una puñalada en el corazón, un crudo recordatorio de las brutales consecuencias de las decisiones tomadas en el fragor de la desesperación y la traición. Fue durante un encuentro fatídico que tropecé con una verdad tan devastadora que destrozó la frágil ilusión de anonimato y desapego que había cultivado cuidadosamente. En un callejón tenuemente iluminado a las afueras de la ciudad, me reuní con una fuente cuyo rostro estaba marcado por líneas de tristeza y arrepentimiento. Hablaban en voz baja, sus palabras cargadas con el peso de un sufrimiento incalculable. Revelaron el alcance de las transgresiones de Echo of Regret, una traición que había costado vidas, destrozado familias y dejado un rastro de sueños rotos a su paso. La magnitud de su confesión me dejó conmocionado, lidiando con la enormidad del dolor y el sufrimiento que se habían infligido. Mientras escuchaba su historia, una escalofriante verdad se apoderó de mí. Me había vuelto cómplice de una tragedia de proporciones épicas. Mis acciones, por bien intencionadas que fueran, habían perpetuado sin querer un ciclo.
La hora se extendió hasta la eternidad mientras esperaba una respuesta. Cada momento un testimonio de los frágiles hilos de mi determinación. Cuando finalmente llegó la respuesta, fue una sola palabra que resonó con finalidad: silencio. El peso de esas 6 letras me aplastó con una fuerza abrumadora, sellando mi destino en una prisión de mi propia creación. Había cruzado una línea de la que no había retorno, condenado a una vida de sombras y secretismo, un destino peor que cualquier castigo que hubiera podido imaginar. Mientras estoy aquí ahora, escribiendo estas últimas palabras, me quedo contemplando la amarga ironía de mi caída. La oscuridad que una vez contuvo el atractivo y la promesa me había traicionado, dejándome destrozado y solo a su paso. Y así, mientras la oscuridad me envolvía una vez más, ofrezco estas palabras como una historia de advertencia, un testimonio de los peligros de cruzar los límites morales en pos del poder y el control. Que sirvan de advertencia para aquellos que se atreven a bailar con la oscuridad, no sea que también ellos se encuentren consumidos por el abismo que llama con susurros seductores de emoción y ruina. Para Adam, el protagonista reacio de una tragedia de su propia creación, no hay redención, ni salvación de las profundidades de la desesperación en las que ha descendido voluntariamente. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses. El tiempo se volvió un borrón amorfo, marcado solo por el tenue resplandor de la pantalla de mi computadora y los implacables ecos del arrepentimiento que reverberaban por los pasillos vacíos de mi existencia. El precio pagado por la emoción de ver a la gente tener malos días. Que mi historia sirva de advertencia a aquellos que se atreven a pisar las turbias aguas del compromiso moral, para que no se pierdan también en las sombras, perseguidos para siempre por los ecos del arrepentimiento que persisten en el silencio de la noche, porque al final, la oscuridad siempre reclama lo suyo. Esta es una historia un poco extraña, pero pensé en compartirla aquí, ya que no tengo muchos lugares donde hablar de ello. Supongo que debería empezar presentándome. Mi nombre es Ryan, y soy un estudiante de secundaria de 17 años. No soy muy popular en la escuela, pero tengo algunos amigos con los que salgo durante los recreos. Vivo con mi mamá en una pequeña casa en los suburbios. Es un barrio bastante tranquilo, y la mayoría de las familias de por aquí son agradables. No estoy seguro de cuándo empezó exactamente, pero siempre he sido un poco diferente. Me gusta pensar en mí mismo como un poco solitario, pero no de una manera dramática. Simplemente prefiero pasar tiempo solo en lugar de estar rodeado de mucha gente. Tengo mis pasatiempos, como leer, jugar videojuegos y navegar por internet. Supongo que eso es bastante normal para un adolescente, ¿verdad? Sin embargo, hay otro lado de mí del que realmente no hablo. Siempre he tenido un lado oscuro. Me fascinan las cosas que la mayoría de la gente encontraría perturbadoras. Recuerdo que, cuando era niño, me metía en problemas por lastimar animales. No es que quisiera ser malo, solo quería ver qué pasaba. Sé que suena terrible, pero estoy tratando de ser honesto aquí. A medida que crecí, encontré otras formas de satisfacer mi curiosidad. Internet fue una gran parte de eso. Empecé con películas de terror e historias espeluznantes, pero finalmente llegué a los rincones más oscuros de la web. Allí fue donde descubrí la Dark Web. Para quienes no la conocen, es una parte de Internet a la que no se puede acceder a través de los motores de búsqueda normales. Necesitas un software especial para acceder a ella, y es donde la gente va para hacer cosas ilegales sin ser atrapada. Al principio, solo tenía curiosidad. Quería ver qué había allí. Encontré foros donde la gente compartía historias y vídeos que no encontrarías en ningún otro lugar. Algunos eran bastante inocuos, pero otros eran realmente perturbadores. Me sentía atraído por lo más extremo. Era como una emoción, algo que me hacía sentir vivo. Descubrí que se podían encargar vídeos personalizados en la Dark Web. Básicamente, pagas a alguien para que haga un vídeo de lo que quieras. Me intrigó, así que empecé a ahorrar dinero. No tenía trabajo, así que me llevó un tiempo,
pero finalmente tuve suficiente para hacer mi primer pedido. No entraré en los detalles de lo que pedí, pero digamos que era algo que no podía conseguir en ningún otro lugar. La primera vez que vi uno de esos vídeos, sentí una descarga como ninguna otra. Era una mezcla de emoción y miedo, sabiendo que lo que hacía era ilegal y peligroso, pero eso solo lo hacía más atractivo para mí. Empecé a encargar más vídeos, cada uno más extremo que el anterior. Se convirtió en una obsesión. Tuve cuidado de ocultar lo que hacía. Mi mamá es una buena persona, y no quería que se enterara. Ella trabaja muchas horas en un asilo de ancianos, así que normalmente tenía la casa para mí después de la escuela. Me aseguré de borrar mi historial de navegación y de usar mensajes cifrados al hacer mis pedidos. Pensé que estaba siendo inteligente, pero supongo que me sentí demasiado cómodo. Un día, llegué a casa de la escuela y mi mamá estaba allí, lo cual era inusual porque normalmente no llegaba hasta mucho más tarde. Sentí un nudo en el estómago al cruzar la puerta. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando su teléfono. Cuando me vio, levantó la vista y sonrió. «Hola, cariño, ¿qué tal la escuela?» Bien», dije, tratando de actuar normal. «¿Por qué estás en casa tan temprano?» No me sentía bien, así que salí del trabajo temprano, dijo. Estaba a punto de hacer un poco de té. ¿Quieres? Claro, dije, mi mente acelerada. Necesitaba ir a mi habitación y asegurarme de que todo estuviera escondido. Vuelvo enseguida, solo necesito guardar mis cosas. Me apresuré a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Revisé mi computadora y vi que todavía estaba bloqueada. Eso fue un alivio, pero sabía que no podía ser demasiado descuidado. Me senté en mi escritorio y respiré hondo, tratando de calmarme. Necesitaba actuar normal o ella sospecharía. Volví abajo y me uní a mi mamá en la cocina. Había hecho té y estaba sentada en la mesa, revisando su teléfono. Me senté frente a ella y tomé un sorbo de mi té. Era de manzanilla, mi favorito. ¿Te sientes mejor?, pregunté, tratando de sonar preocupado. Un poco, dijo, sonriendo. Creo que solo necesitaba descansar. El trabajo ha sido muy estresante últimamente. Lamento escuchar eso, dije. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Solo tenerte, dijo, extendiendo la mano por la mesa para apretar la mía. Eres un buen chico, Ryan. No sé qué haría sin ti. Sentí una punzada de culpa por sus palabras. Si tan solo supiera cómo era yo realmente, pero aparté esos pensamientos y le devolví la sonrisa. Gracias, mamá, dije. Te quiero. Yo también te quiero, dijo. Sus ojos se suavizaron. Ahora, ¿por qué no vas a terminar tu tarea? Te prepararé la cena más tarde. Está bien, dije, levantándome. Avísame si necesitas algo. Volví a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Me senté en mi escritorio y abrí mi computadora, con el corazón todavía acelerado. Necesitaba ser más cuidadoso. Si mi mamá alguna vez se enterara de lo que estaba haciendo, la destruiría. Pero por ahora, estaba a salvo, y eso era lo único que importaba. Los días siguientes pasaron sin incidentes. Mi mamá parecía sentirse mejor y yo volví a mi rutina habitual. La escuela fue tranquila como siempre. Mantuve la cabeza baja y hice mi trabajo, evitando llamar la atención. No era particularmente cercano a nadie en la escuela, lo cual me parecía bien. Me daba más tiempo para concentrarme en mis intereses. Después de la escuela, llegaba a casa, me preparaba un refrigerio y me iba a mi habitación. Cerraba la puerta con llave y encendía mi computadora, sumergiéndome en la dark web para ver si había algo nuevo. Tenía cuidado de usar siempre una VPN y otras medidas de seguridad para borrar mis rastros. Sabía lo arriesgado que era esto, pero la emoción no valía. Una tarde, mientras navegaba por algunos foros, me encontré con un nuevo servicio. Se anunciaba como una experiencia más personalizada,
prometiendo vídeos adaptados a los deseos más específicos y únicos. La idea me intrigó. Tenía un poco de dinero ahorrado de mi mesada de trabajos ocasionales que había hecho para los vecinos, así que decidí echar un vistazo. Envié un mensaje al contacto que figuraba en la lista, especificando exactamente lo que quería. Era más detallado e intenso que cualquier cosa que hubiera pedido antes. Una parte de mí estaba nerviosa por cruzar esta nueva línea, pero la emoción ahogó cualquier duda. Después de un intercambio de mensajes, acordamos un precio y los términos. Envié el pago a través de un método seguro y anónimo y esperé. Los días se convirtieron en semanas y empecé a sentirme ansioso. ¿Y si se llevaba mi dinero y huían? Pero finalmente recibí un mensaje. El vídeo estaba listo y me dieron un enlace para descargarlo. Me temblaban las manos al hacer clic en el enlace y comenzar la descarga. Tardó un tiempo, pero finalmente el archivo estaba en mi computadora. Me aseguré de que mi puerta estuviera cerrada con llave y mis auriculares conectados antes de darle a reproducir. El vídeo era exactamente lo que había pedido y estaba fascinado. Fue una experiencia surrealista saber que esto había sido hecho específicamente para mí. Pero a medida que el vídeo avanzaba, noté algo extraño. Había un ruido de fondo, débil pero persistente. Sonaba como alguien hablando, pero no podía distinguir las palabras. Traté de ignorarlo, concentrándome en el contenido del vídeo. De repente, la pantalla se puso negra. Entré en pánico, pensando que algo había salido mal con mi computadora. Pero entonces la pantalla se encendió de nuevo y me quedé paralizado. La cámara ahora apuntaba a una habitación tenuemente iluminada y en el centro estaba mi mamá. Estaba atada a una silla, desorientada y asustada. No podía creer lo que estaba viendo. Esto tenía que ser un error. Mi mente se aceleró, tratando de entender cómo era posible. Antes de que pudiera reaccionar, una figura entró en el encuadre. Llevaban una máscara y se acercaron a mi mamá, sacando un trozo de papel. Lo sostuvieron ante la cámara y entrecerré los ojos para leerlo. Era una nota que decía: «Sabemos quién eres, Ryan. Lo sabemos todo». Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Esto era real. Alguien me había descubierto y se había llevado a mi mamá. Mi mente se quedó en blanco de miedo y confusión. No tenía idea de qué hacer. La figura en el vídeo comenzó a hablar, su voz amortiguada por la máscara. «Ryan, has sido elegido para un proyecto especial. Tus acciones no han pasado desapercibidas. Te ofrecemos una opción. Continúa complaciendo tus oscuros deseos y arriesgándolo todo, o detente ahora y mantén a tu familia a salvo. La elección es tuya». El vídeo terminó y me quedé allí en un silencio atónito. Mis manos seguían temblando, pero ahora era de miedo en lugar de emoción. Sentí un sudor frío en la frente. ¿Cómo me habían encontrado? Creía que había cubierto mis rastros también. Mi mente estaba llena de 1.000.000 de preguntas, pero una cosa estaba clara. Me había metido en algo muy serio. Sabía que tenía que hacer algo, pero no tenía idea de por dónde empezar. No podía ir a la policía, nunca lo entenderían, y no podía arriesgarme a que mi mamá se enterara de lo que había estado haciendo. Tenía que manejar esto por mi cuenta, pero ¿cómo? Pasé el resto de la noche paseando por mi habitación, tratando de idear un plan. Apenas dormí, mi mente llena de imágenes de mi mamá atada a esa silla. Por la mañana, había tomado una decisión. Contactaría a las personas que me habían enviado el vídeo e intentaría negociar con ellos. Tenía que encontrar una manera de recuperar a mi mamá a salvo, sin importar lo que costara. Al día siguiente, envié un mensaje al contacto que me había enviado el vídeo. Lo mantuve breve y al grano, preguntándoles qué querían de mí. La respuesta llegó rápidamente y fue escalofriante en su simplicidad. «Demuestra tu lealtad. Completa la tarea que te enviemos y tu madre te será devuelta ilesa». Sentí un nudo en el estómago al leer el mensaje. No tenía idea de qué tipo de tarea tenían en mente, pero sabía que no sería nada bueno. Aún así,
No tenía elección. No podía permitir que nada le pasara a mi mamá. Respondí aceptando sus términos. Unos minutos después, recibí otro mensaje con instrucciones. Era un plan detallado que describía exactamente lo que tenía que hacer. Mi corazón se encogió al leerlo. Esto iba más allá de cualquier cosa que hubiera hecho antes. Ya no se trataba solo de ver vídeos. Querían que participara. Sabía que no podía echarme atrás ahora. Tenía que hacerlo por el bien de mi mamá. Respiré hondo y empecé a prepararme. Esto iba a ser lo más difícil que hubiera hecho jamás, pero no tenía elección. Tenía que salvar a mi mamá. El siguiente conjunto de instrucciones era diferente a todo lo que había encontrado antes. Era claro, preciso y aterrador. La tarea se presentaba en una serie de pasos, cada uno más horripilante que el anterior. Me quedé allí, mirando la pantalla, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Tenía que demostrar mi lealtad, decían. Tenía que convertirme en participante, no solo en espectador. El primer paso era encontrar una víctima. Querían un video, no cualquier video, sino uno que yo mismo creara. La idea me revolvía el estómago, pero sabía que no podía negarme. Tenía que proteger a mi mamá, pasara lo que pasara. Sabía exactamente a dónde iría. Había un parque cerca de mi casa, un lugar donde los niños solían jugar y la gente paseaba a sus perros. Decidí ir allí con la esperanza de encontrar a alguien solo, alguien vulnerable. Sentí una retorcida sensación de emoción mezclada con un miedo abrumador mientras me dirigía hacia allí. Era temprano en la tarde, y el parque comenzaba a vaciarse. Vi a un hombre sentado en un banco leyendo un libro. Parecía tener unos 40 años, con gafas y una complexión delgada. Parecía un blanco fácil. Respiré hondo, armándome de valor para lo que estaba a punto de hacer. Me acerqué a él, tratando de parecer casual. «Disculpe», dije, forzando una sonrisa. «¿Tiene la hora?» Él levantó la vista, ligeramente sobresaltado, pero luego me devolvió la sonrisa. «Claro, son las 7:30. «Gracias», dije, mirando a mi alrededor para asegurarme de que nadie nos estuviera mirando. «¿Puedo preguntarle algo más? Es un poco extraño». Levantó una ceja, claramente curioso. «Claro, ¿qué es?» «Perdí a mi perro», dije, con la voz ligeramente temblorosa. «Es un pequeño terrier marrón y no puedo encontrarlo por ningún lado. ¿Puede ayudarme a buscarlo?» Su expresión se suavizó. «Por supuesto, donde lo vio por última vez». «Cerca del parque infantil», dije, señalando en esa dirección. «Es muy tímido, así que podría estar escondido». Él asintió y se puso de pie, metiendo su libro debajo del brazo. «Vamos a buscarlo». Caminamos hacia el parque infantil y yo mantuve una estrecha vigilancia sobre nuestro entorno. Cuando nos acercamos a una zona aislada, supe que era el momento. Mi corazón latía con fuerza y mis palmas estaban sudorosas. Saqué la pequeña botella de cloroformo que había preparado, junto con un paño. Cuando estuvimos fuera de la vista de cualquier otra persona, hice mi movimiento. Lo agarré por detrás, presionando el paño sobre su boca y nariz. Él forcejeó, con los ojos muy abiertos por el pánico, pero me aferré con fuerza, mi mente concentrada en lo que tenía que hacer. Tardó unos momentos, pero finalmente se quedó flácido. Lo arrastré a un cobertizo cercano que sabía que rara vez se usaba. Lo había explorado antes, asegurándome de que estuviera vacío y de que pudiera cerrarlo con llave desde adentro. Lo até a una silla usando la cuerda que había traído. Comenzó a reaccionar. Sus ojos se abrieron mientras recuperaba la conciencia. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», murmuró, su voz ronca. No respondí. No pudo obligarme a hablar. Coloqué mi cámara, posicionándola para capturar todo. Sabía lo que tenía que hacer, pero eso no lo hacía más fácil. Me sentí como si me estuviera viendo a mí mismo desde fuera de mi cuerpo, desapegado de la horrible realidad de lo que estaba haciendo. Saqué el cuchillo que había traído. Era afilado,
brillando con la luz tenue del cobertizo. Mis manos temblaban, pero me obligué a mantenerlas firmes. Tenía que hacer esto por mi mamá, por su seguridad. Hice el primer corte, una incisión superficial en su brazo. Él gritó, el sonido amortiguado por la mordaza que le había puesto en la boca. Continué, cada corte más profundo que el anterior. Sus gritos ahogados llenaron el cobertizo, mezclándose con mi propia respiración entrecortada. Había sangre por todas partes, y sentía como si me estuviera ahogando en ella. Documenté todo según me habían indicado. La cámara capturó cada detalle espantoso. Cuando finalmente terminó, me aparté, temblando. El hombre estaba inconsciente, apenas aferrándose a la vida. Sentí una satisfacción enfermiza mezclada con una abrumadora culpa y horror. Lo había hecho. Había demostrado mi lealtad. Subí el vídeo al enlace que me habían proporcionado y luego me desplomé en el suelo del cobertizo. Mi cuerpo temblaba de sollozos. Había cruzado una línea, una que nunca podría desandar, pero mi mamá estaría a salvo. Eso era todo lo que importaba. Salí del cobertizo, asegurándome de cerrarlo con llave. Me limpié lo mejor que pude y luego me dirigí a casa. Mi mente estaba entumecida, mi cuerpo en piloto automático. Cuando entré por la puerta, mi mamá estaba sentada en el sofá, viendo la televisión. Ella levantó la vista y sonrió cuando me vio. Hola, cariño, ¿cómo te fue hoy? Forcé una sonrisa, sintiendo el peso de lo que había hecho oprimiéndome. Estuvo bien, mamá, solo bien. Ella no tenía idea de en lo que me había convertido, y yo tenía la intención de que siguiera siendo así. Me retiré a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. El silencio era sofocante, pero lo agradecí. Me dio la oportunidad de procesar lo que había hecho. Las imágenes de cobertizo se repetían una y otra vez en mi mente, vívidas e ineludibles. Sentí una mezcla nauseabunda de culpa y satisfacción. Había hecho lo necesario para proteger a mi mamá, pero el costo era inconmensurable. Me senté en mi escritorio mirando la pantalla de mi computadora. El archivo de vídeo se había ido, enviado a quien quiera que hubiera orquestado esta pesadilla. Me preguntaba quiénes eran, qué querían y por qué me habían elegido, pero esas preguntas se sentían distantes, casi irrelevantes. Lo único que importaba era que mi mamá estuviera a salvo, por ahora. Los días siguientes fueron un borrón. Seguí con mi rutina, pero todo se sentía diferente. El mundo parecía más oscuro, más siniestro. No podía quitarme la sensación de que me estaban observando, de que cada movimiento que hacía estaba siendo escudriñado. Estaba constantemente al límite, mis nervios deshilachados y crudos. La escuela era una pesadilla. El ruido, la gente, la actividad constante, todo me irritaba en mi ya frágil estado. Mantuve la cabeza baja, evité el contacto visual y traté de desaparecer en el fondo. Mis amigos notaron que algo andaba mal, pero yo disipé sus preocupaciones con excusas débiles. No podía dejar que nadie se acercara demasiado. No podían saber lo que había hecho. En casa, estaba hiperconsciente de la presencia de mi mamá. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada gesto cariñoso se sentía como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Ella no tenía idea de en lo que me había convertido, de lo que había hecho para mantenerla a salvo. El secreto era una carga pesada, una que llevaba solo. Sentí una creciente desconexión con el mundo que me rodeaba, como si estuviera viviendo en una realidad diferente. Las instrucciones llegaron de nuevo, como sabía que lo harían. Otro mensaje, otra tarea. Esta vez era aún más específica, más horrible. Querían más que un simple vídeo. Querían pruebas de mi compromiso, pruebas de que estaba dispuesto a ir a cualquier extremo para proteger a mi mamá. La nueva tarea era detallada y precisa. Querían que me llevara a alguien de mi propia vida, a alguien que conociera. La idea me repugnaba, pero sabía que no tenía elección. El hombre del parque había sido un extraño, pero esto era diferente, esto era personal. Tenía que elegir a alguien que confiara en mí,
Alguien que no sospechara nada. Pensé en mis opciones, cada una más repugnante que la anterior. Consideré a mis amigos, pero la idea de hacerles daño era insoportable. Consideré a mis profesores, pero eran demasiado públicos, demasiado notorios. Finalmente, me decidí por una vecina. La señora Thompson era una anciana que vivía sola. Siempre había sido amable conmigo. A menudo me invitaba a tomar galletas y leche cuando era más joven. Confiaba en mí implícitamente. El plan tomó forma en mi mente, cada paso más horripilante que el anterior. Esperé un día en que mi mamá trabajara hasta tarde. Fui a la casa de la señora Thompson, llevando un plato de galletas como excusa para visitarla. Ella me recibió con una cálida sonrisa. Sus ojos se arrugaron en las comisuras. Sentí una punzada de culpa, pero la aparté. Esto era por mi mamá. Tenía que hacerlo. Esperé hasta que su espalda estuvo girada y luego ataqué. El cloroformo funcionó rápidamente y arrastré su cuerpo inconsciente de regreso a mi casa. El cobertizo en el patio trasero se convirtió en mi nuevo espacio de trabajo, un lugar de horrores oculto del mundo exterior. La até a una silla, tal como lo había hecho antes. Mis manos estaban firmes esta vez, mi mente entumecida ante la realidad de lo que estaba haciendo. La cámara grabó todo, capturando cada momento de brutalidad. Seguí las instrucciones al pie de la letra, sabiendo que cualquier desviación podría poner en riesgo a mi mamá. Los sonidos de sus gritos ahogados y la vista de sus ojos aterrorizados me atormentaban, pero me obligué a continuar. No tuve elección. Cuando terminó, subí el vídeo y esperé. La respuesta fue inmediata, un mensaje simple. Bien hecho. Tu madre está a salvo por ahora. Nos pondremos en contacto. Salí del cobertizo, cerrándolo con llave. Mis manos estaban manchadas de sangre, pero no pude obligarme a preocuparme. Me limpié mecánicamente, mi mente desapegada de mis acciones. Me sentí vacío, una cáscara de la persona que había sido. Los días siguientes fueron un borrón de miedo y anticipación. No podía quitarme la sensación de que algo se avecinaba, que esto estaba lejos de terminar. Sabía que mientras tuvieran control sobre mí, mi vida nunca sería mía. Me había convertido en una marioneta, bailando su retorcida melodía. Mi mamá seguía felizmente inconsciente, su vida intocada por la oscuridad que había consumido la mía. Guardaba mi secreto, llevando el peso de mis acciones solo. El precio de su seguridad era mi alma, y lo pagué de buena gana. Pero a medida que los días se convertían en semanas, supe que esto era solo el principio. La oscuridad se había arraigado y no había escapatoria de su agarre. Los días se mezclaron en semanas, un ciclo monótono de miedo, culpa y entumecimiento. Seguí mi rutina diaria como un autómata, desconectado del mundo que me rodeaba. La escuela era un borrón, y evitaba a mis amigos tanto como era posible. Cuanto menos supieran, más seguros estarían. Cada interacción se sentía forzada, una fachada que mantenía para mantener mi secreto oculto. Las noches eran lo peor. Solo en mi habitación, los recuerdos de lo que había hecho se reproducían en mi mente. Veía los ojos aterrorizados del hombre, escuchaba los gritos amortiguados de la señora Thompson. Sentía el frío acero del cuchillo en mi mano. El sueño era esquivo, y cuando llegaba, estaba atormentado por pesadillas. Estaba atrapado en un ciclo de tormento, incapaz de escapar de las consecuencias de mis acciones. Una noche, un nuevo mensaje apareció en mi pantalla. Mi corazón se hundió al leer las palabras familiares. «Tenemos otra tarea para ti». Sabía que era inevitable, pero el temor aún me invadió. Abrí el mensaje, con las manos temblorosas. Las instrucciones eran claras y concisas. Querían que me infiltrara en un refugio de animales local y me llevara a uno de los perros. La tarea parecía casi benigna en comparación con las otras, pero sabía que era solo otro paso en su juego retorcido. Querían ver hasta dónde llegaría, cuánto estaba dispuesto a sacrificar. Pasé los siguientes días planificando. El refugio era un edificio pequeño y sin pretensiones en las afueras de la ciudad.
Estaba dirigido por un grupo de voluntarios, la mayoría de los cuales conocía de varios eventos comunitarios. Sentí una punzada de culpa al pensar en traicionar su confianza, pero no tenía elección. La seguridad de mi mamá era lo único que importaba. Esperé hasta un fin de semana en que el refugio estuviera más concurrido. Me ofrecí como voluntario para ayudar, aprovechando la oportunidad para explorar el edificio y aprender las rutinas del personal. Me recibieron con los brazos abiertos, agradecidos por el par de manos extra. Pasé el día limpiando jaulas, paseando perros y charlando con los voluntarios. Era casi fácil olvidar porque estaba allí. Cuando el día llegó a su fin, puse mi plan en acción. Esperé hasta que los voluntarios estuvieran distraídos, luego me deslicé a la trastienda donde se guardaban los suministros. Encontré un viejo transportín de perros y me dirigí silenciosamente al área de la perrera. Los perros ladraron emocionados cuando me acerqué, sus colas meneándose y sus ojos brillando de anticipación. Elegí un perro pequeño y tímido que había sido traído recientemente. Era un pequeño terrier marrón, con los ojos muy abiertos por el miedo. Abrí su jaula y la persuadí para que entrara en el transportín, con el corazón latiéndome en el pecho. Podía escuchar las voces de los voluntarios a lo lejos, pero me obligué a mantener la calma. Salí del refugio con el transportín escondido bajo mi chaqueta. Caminé rápidamente, mi mente acelerada con el miedo a ser atrapado. Una vez que estuve a una distancia segura, disminuí el paso y traté de actuar con naturalidad. Sentí una extraña mezcla de culpa y alivio al regresar a casa. De vuelta en casa, instalé mi cámara en el cobertizo. El perro gimoteó cuando lo saqué del transportín. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo. Sentí una punzada de empatía, pero la dejé de lado. Tenía que hacer esto. Tenía que seguir las instrucciones. La tarea era clara. Querían un vídeo del sufrimiento del perro. No podía obligarme a pensar en los detalles. Puse la cámara a grabar y respiré hondo, armándome de valor para lo que estaba a punto de hacer. Tomé las herramientas que había preparado, mis manos temblaban. Los siguientes minutos fueron un borrón de sangre y ruido. Los gritos del perro resonaron en el pequeño cobertizo, mezclándose con mi propia respiración entrecortada. Seguí las instrucciones al pie de la letra, mi mente desapegada de la horrible realidad de lo que estaba haciendo. Cuando terminó, sentí una oleada de náuseas. Había cruzado otra línea, una que nunca podría desandar. Subí el video y esperé la respuesta. Llegó rápidamente un simple mensaje. Bien hecho. Tu madre está a salvo por ahora. Nos pondremos en contacto. Sentí una sensación hueca de alivio, pero estaba eclipsada por la creciente oscuridad dentro de mí. Los días pasaron en una niebla. Seguí con mi vida, pero todo se sentía diferente. El mundo parecía más oscuro, más siniestro. No podía quitarme la sensación de que me estaban observando, de que cada movimiento que hacía estaba siendo escrutado. El peso de mis acciones me oprimía, un recordatorio constante del precio que había pagado por la seguridad de mi mamá. Sabía que mientras tuvieran control sobre mí, mi vida nunca sería mía. Me había convertido en una marioneta bailando su retorcida melodía. La oscuridad se había arraigado y no había escapatoria de su agarre. Mi mamá seguía felizmente inconsciente, su vida intocada por los horrores que habían consumido la mía. Guardaba mi secreto, llevando la carga solo. El costo de su seguridad era mi alma, y lo pagué de buena gana, pero la oscuridad siempre estaba allí, acechando justo debajo de la superficie, esperando consumirme por completo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, las tareas se hicieron más frecuentes y brutales. Cada una me empujaba más y más hacia el abismo, despojándome de los últimos vestigios de mi humanidad. Ya no reconocía a la persona en la que me había convertido. El chico que una vez tuvo pasatiempos y sueños sencillos había desaparecido, reemplazado por un cascarón vacío consumido por la necesidad de proteger a su mamá a cualquier costo. La dark web se había convertido en mi salvavidas, mi conexión con las figuras sombrías que controlaban mi destino. Seguía sus instrucciones sin cuestionar,
Cada tarea una retorcida prueba de mi lealtad. Había cruzado tantas líneas que no había vuelta atrás. La oscuridad se había convertido en mi mundo y no había escape. A menudo me preguntaba cuánto tiempo podría seguir viviendo así. El miedo, la culpa, la vigilancia constante, todo era demasiado para soportar. Pero mientras mi mamá estuviera a salvo, lo soportaría. Haría lo que fuera necesario para mantenerla fuera de peligro, incluso si eso significaba perderme a mí mismo en el proceso. Un día, mientras completaba otra tarea, noté algo diferente. Un mensaje apareció en mi pantalla, diferente a cualquier otro que hubiera recibido antes. Era de alguien nuevo, alguien que afirmaba tener información sobre las personas que me controlaban. Ofrecían una salida, una oportunidad de liberarme del ciclo de terror. Dudé, inseguro de si podía confiar en este nuevo contacto. Podría ser una trampa, otro juego retorcido. Pero la promesa de libertad era demasiado tentadora para ignorarla. Decidí arriesgarme. Tenía que encontrar una salida a esta pesadilla por el bien de mi mamá y por el mío propio. Las instrucciones eran claras. Tenía que reunir pruebas de las actividades de mis controladores y exponerlos. Era una misión peligrosa, una que requería precisión y sigilo. Pasé días planificando, usando cada habilidad que había aprendido para cubrir mis rastros y reunir la información que necesitaba. Cuanto más me acercaba a mi objetivo, más paranoico me volvía. Sentía que me estaban observando, como si las paredes se cerraran a mi alrededor, pero no podía parar. Tenía que llevar esto hasta el final. La evidencia que recopilé era incriminatoria, un relato detallado de sus operaciones y las personas involucradas. Finalmente, llegó el día en que estuve listo para exponerlos. Envié la evidencia al nuevo contacto, esperando que fueran quienes afirmaban ser. Esperé en un silencio tenso, mi corazón latiéndome con miedo y anticipación. La respuesta fue rápida. Me agradecieron la información y prometieron tomar medidas. Por primera vez en meses, sentí un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, podría liberarme de la oscuridad que había consumido mi vida. Pero a medida que pasaban los días y no sucedía nada, mi esperanza comenzó a desvanecerse. Empecé a preguntarme si me habían traicionado, si mis acciones solo habían empeorado las cosas. La paranoia creció y sentí el peso de la oscuridad oprimiéndome más sofocantemente que nunca. Una noche, escuché un ruido fuera de mi ventana. Miré y vi una figura parada en las sombras, observándome. Mi corazón se aceleró de miedo. ¿Me habían descubierto? ¿Venían a por mí? Supe que no podía quedarme allí por más tiempo. Empaqué una mochila, dejando una nota para mi mamá, y salí de la casa. Tenía que desaparecer para escapar de la oscuridad que había tomado el control de mi vida. No sabía dónde iba ni qué haría, pero no podía quedarme. Lo único que importaba era proteger a mi mamá. Mientras me alejaba de la casa, sentí una mezcla de miedo y alivio. Dejaba atrás todo lo que había conocido, pero también me liberaba de las cadenas que me habían atado. La oscuridad seguía allí, acechando en los rincones de mi mente, pero estaba decidido a encontrar una salida. El viaje que tenía por delante era incierto, pero era una oportunidad de redención, una oportunidad de recuperar mi vida. Había sacrificado mucho, pero ahora era el momento de contraatacar. La oscuridad me había consumido, pero aún no había ganado, y mientras tuviera ese destello de esperanza, seguiría luchando. Los días se convirtieron en semanas mientras deambulaba de un lugar a otro, siempre mirando por encima del hombro, sin quedarme nunca demasiado tiempo en ningún sitio. La paranoia era implacable, una compañera constante que carcomía mi cordura. Cada ruido, cada sombra, se sentía como una amenaza. El miedo a ser descubierto, a que mi pasado me alcanzara, era asfixiante. Evité a la gente, me mantuve solo y viví en las sombras. La Dark Web seguía siendo mi salvavidas, un sombrío recordatorio del mundo del que había intentado escapar. La usaba para vigilar a mi mamá, para asegurarme de que estuviera a salvo.
Ella continuaba su vida felizmente ignorante de los horrores que yo había soportado para protegerla. Pensaba que me había escapado, quizás que me había unido a una mala compañía. Podía ver la preocupación en sus ojos, las líneas de estrés profundizándose en su rostro. Me había convertido en un fantasma en su vida, un hijo que había desaparecido en la noche. El contacto que me había prometido libertad nunca más me contactó. Me sentí abandonado, traicionado por la débil esperanza que me habían ofrecido. La evidencia que había reunido ahora parecía inútil, un esfuerzo inútil para luchar contra un enemigo que no podía ver. El peso de mis acciones, las vidas que había arruinado, me oprimía. Era un recipiente roto lleno de arrepentimiento y culpa. Mi salud se deterioró, el estrés constante pasó factura y me encontré cada vez más débil. La comida escaseaba y a menudo pasaba días sin comer. El sueño era un bien escaso, atormentado por pesadillas que se negaban a dejarme descansar. Podía sentir mi cuerpo desmoronándose, un lento descenso hacia el olvido. Una noche particularmente fría, encontré refugio en un almacén abandonado. El viento aullaba a través de las ventanas rotas y el frío se filtraba en mis huesos. Me acurruqué en un rincón, envolviéndome la delgada chaqueta con fuerza. El dolor en mi estómago era un recordatorio constante de mi hambre, pero estaba demasiado cansado para importarme. Mientras yacía allí temblando, pensé en la gente a la que había hecho daño, el hombre del parque, la señora Thompson, el perrito del refugio. Sus rostros me perseguían, sus gritos resonaban en mi mente. Me había convertido en un monstruo, una marioneta de la oscuridad que me había consumido. Los sacrificios que había hecho ahora parecían sin sentido, un juego retorcido sin ganadores. En las primeras horas de la mañana, escuché pasos. Mi corazón se aceleró, pero estaba demasiado débil para moverme. Me quedé quieto, esperando que quien quiera que fuera pasara de largo. Los pasos se acercaron y pude ver una sombra moviéndose a través de la tenue luz. El pánico me invadió, pero mi cuerpo se negó a responder. La figura se acercó y sentí una mano fría en mi hombro. Levanté la vista, esperando ver a uno de mis controladores venir a terminar lo que habían comenzado. En cambio, era un hombre con ropa andrajosa, su rostro demacrado vacío. Me miró con una mezcla de lástima y reconocimiento. Rebuscó en su mochila y me tendió un trozo de pan. Lo tomé con manos temblorosas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El simple acto de bondad fue demasiado para soportar. Devoré el pan, la primera comida que había comido en días. El hombre se sentó a mi lado y compartimos el pequeño espacio, dos almas perdidas en un mundo que nos había olvidado. Cuando salió el sol, el hombre se levantó y se fue, desapareciendo en la luz de la mañana. Me quedé solo de nuevo, pero la breve conexión me había dado una pizca de esperanza. Quizás, solo quizás, todavía quedaba algo de humanidad en el mundo, alguna pequeña medida de compasión. Pero la esperanza fue fugaz. A medida que pasaban los días, mi condición empeoró. Pude sentir que mi cuerpo se apagaba, la marcha implacable hacia lo inevitable. Yo era un cascarón, un fantasma de la persona que alguna vez fui. La oscuridad había ganado, consumiendo todo lo que amaba. Una noche, mientras el sol se ponía y el mundo se silenciaba, yacía en el frío suelo de concreto del almacén. Mis pensamientos se dirigieron a mi mamá, su sonrisa, su risa. Había hecho todo lo posible para protegerla, para mantenerla a salvo, pero ahora que el final se acercaba, me di cuenta de que lo había perdido todo. Estaba solo, un niño roto en un mundo roto. El dolor en mi pecho se hizo insoportable, una agonía aguda e implacable. Jadeé en busca de aire, cada inhalación una lucha. Mi visión se nubló y el mundo se volvió distante. La oscuridad se cerró, una manta asfixiante que prometía liberación. En mis últimos momentos, pensé en la vida que podría haber tenido, los sueños que alguna vez había atesorado. Se sentían como recuerdos lejanos, fragmentos de una vida que nunca había sido. La oscuridad me tomó y la acepté.
Mi historia terminó en ese almacén abandonado, una conclusión triste y brutal a una vida consumida por el miedo y la violencia. El mundo siguió adelante, indiferente a mi destino. Yo era solo otra alma perdida, tragada por la oscuridad. Mi mamá continuó su vida sin saber nunca los sacrificios que había hecho. La oscuridad había ganado, y yo fui su última víctima trágica. Supongo que lo mejor es empezar por lo básico. Mi nombre es Nixon, pero la mayoría de la gente me llama Nick. Siempre he sido un observador, fascinado por los pequeños detalles que componen el tapiz de la vida cotidiana. Desde que tengo memoria, me he sentido atraído por los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, las cosas que la gente esconde detrás de sus sonrisas y conversaciones educadas. Al crecer, siempre fui el chico tranquilo en la esquina, el que parecía perdido en su propio mundo. Mis padres eran como la mayoría, cariñosos pero a menudo demasiado ocupados con sus propias vidas para notar las complejidades de la mía. Sin embargo, no me importaba. Eso me daba mucho tiempo para explorar mis intereses, que, admitámoslo, eran un poco convencionales. Encontré consuelo en el anonimato de Internet, donde podía sumergirme en los rincones sombríos sin que nadie me juzgara. Cuando llegué a la escuela secundaria, me había vuelto experto en pasar desapercibido. No era popular ni un marginado total. Existía en esa zona gris donde podía observar sin ser observado. Mis calificaciones eran lo suficientemente decentes como para mantener a los maestros lejos de mí y mantenía la apariencia justa. El encanto del desafío era imposible de resistir. Sabía que estaba mal, pero la emoción me consumía. Lo racionalicé diciéndome a mí mismo que simplemente estaba prestando un servicio, que las personas que buscaban tales cosas eran tan culpables como yo. Mi primera incursión en este nuevo mundo fue vacilante. Creé un perfil en uno de los mercados más notorios de la Dark Web, adoptando el sobrenombre de Shadow, Sombra. Se sentía apropiadamente ominoso. Describí mis servicios con desapego clínico, enfatizando la precisión y la discreción. No tenía idea de si alguien me tomaría en serio, pero era un comienzo. La espera fue la parte más difícil. Los días se convirtieron en semanas sin respuesta, y comencé a dudar de mí mismo. Quizás no estaba hecho para esto después de todo. Pero justo cuando estaba a punto de abandonar todo el empeño, apareció un mensaje en mi bandeja de entrada. Era una solicitud concisa, un nombre, una dirección y una suma considerable de criptomoneda ofrecida a cambio de un trabajo bien hecho. Sentí una emoción mezclada con una ansiedad persistente. Este era el momento de la verdad. Pasé horas investigando al objetivo, un hombre de mediana edad llamado Gregory que vivía solo en una modesta casa suburbana. No había nada particularmente notable en él, lo que me hizo preguntarme quién querría su muerte. Pero esa no era mi preocupación. Mi trabajo era ejecutar la tarea con precisión y no dejar rastro. Planifiqué meticulosamente cada detalle, trazando la ruta más eficiente a la casa de Gregory e identificando posibles riesgos. Me equipé con guantes, una máscara y una pistola con silenciador que había adquirido a través de uno de los muchos proveedores de la Dark Web. La noche del trabajo, sentí una extraña sensación de calma. Este era mi elemento, una prueba de mis habilidades. Al llegar a la casa de Gregory, me moví con silenciosa eficiencia. La cerradura de la puerta trasera fue fácil de forzar y me deslicé dentro sin hacer ruido. La casa estaba oscura, salvo por una tenue luz que emanaba de una ventana de arriba. Subí las escaleras, cada paso medido y deliberado. Arriba, encontré a Gregory sentado en su escritorio, haciendo algo en la pantalla de su computadora. Sin dudarlo, levanté la pistola y disparé. El silenciador amortiguó el disparo, reduciéndolo a un suave estallido. Gregory se desplomó. Su vida se extinguió en un instante. Sentí una descarga de adrenalina, una mezcla embriagadora de poder y satisfacción. Lo había hecho. Había quitado una vida con fría precisión.
Rápidamente limpié cualquier superficie que pudiera haber tocado y salí por donde vine. Mientras me alejaba de la casa de Gregory, sentí una extraña sensación de desapego. Había cruzado una línea, pero no había vuelta atrás ahora. Estaba comprometido con este camino, para bien o para mal. Al regresar a casa, volví a conectarme a la dark web para confirmar la finalización del trabajo. El cliente respondió casi de inmediato, transfiriendo el pago acordado a mi cuenta. La transacción se sintió surrealista, un sombrío recordatorio del mundo en el que había elegido entrar. Los días siguientes fueron un borrón de emociones encontradas. Me sentí eufórico y, a la vez, asqueado por lo que había hecho. El poder y el control que había ejercido eran embriagadores, pero la realidad de quitar una vida pesaba mucho sobre mí. Sabía que tenía que reconciliar estos sentimientos y quería continuar por este camino. Con el tiempo, me acostumbré a la dualidad de mi existencia. De día era el discreto Nick, mezclándome con el fondo de la vida cotidiana. De noche era Shadow, un asesino a suel de la dark web. Las dos personas coexistían incómodamente, cada una alimentándose de la otra en una simbiosis retorcida. A medida que aceptaba más trabajos, mis habilidades se agudizaron. Cada asignación presentaba nuevos desafíos, y yo disfrutaba la oportunidad de poner a prueba mis capacidades. La comunidad de la dark web comenzó a darse cuenta, y mi reputación como sicario confiable y eficiente creció. Recibí más solicitudes, cada una más compleja y exigente que la anterior. Mantenía una rutina meticulosa para evitar la detección. Mi computadora estaba equipada con múltiples capas de cifrado y medidas de seguridad. Usaba varias herramientas para anonimizar mi presencia en línea, asegurando que mi identidad real permaneciera oculta. Me comunicaba con los clientes a través de plataformas de mensajería cifradas, sin divulgar nunca ninguna información personal. A pesar de las precauciones, sabía que siempre había un riesgo. La emoción de evadir la captura era parte del atractivo, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Me alimentaba del peligro, la adrenalina corriendo por mis venas con cada trabajo exitoso. Una noche, mientras me preparaba para otra misión, recibí un mensaje inesperado. Era de un nuevo cliente, alguien que afirmaba tener información privilegiada sobre un sicario rival. El mensaje era críptico, insinuando una posible alianza que podría ser mutuamente beneficiosa. Intrigado, acepté una reunión. La cita tuvo lugar en un rincón apartado de Internet, una sala de chat oculta frecuentada por los elementos más nefastos de la dark web. El cliente, que se hacía llamar Spectre, esbozó un plan para eliminar al rival y consolidar nuestras posiciones dentro de la comunidad de sicarios. Era un movimiento audaz, pero las recompensas potenciales eran demasiado grandes para ignorarlas. Pasé las siguientes semanas reuniendo información sobre el rival, un sicario conocido como Reaper. Era notorio por sus métodos brutales y su eficiencia implacable. Acabar con él no sería poca cosa, pero me deleitaba con el desafío. Era una oportunidad para demostrarme a mí mismo, para cimentar mi estatus como uno de los mejores. El plan fue meticulosamente elaborado, cada detalle cuidadosamente considerado. Rastreé los movimientos de Reaper, identificando patrones y posibles vulnerabilidades. El enfrentamiento final tuvo lugar en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Era un lugar apropiado, un campo de batalla sombrío para nuestro duelo mortal. La lucha fue intensa, un brutal choque de habilidad y astucia. Reaper era tan formidable como había anticipado, pero yo tenía el elemento sorpresa a mi favor. Al final, mi precisión y preparación prevalecieron. Reaper yacía muerto a mis pies, un testimonio de mi creciente destreza. La victoria fue agridulce. Había eliminado a un rival, pero el costo había sido alto. El encuentro me había dejado física y mentalmente agotado, un crudo recordatorio del peaje que esta vida me estaba cobrando. Sabía que cada éxito me acercaba al límite, la línea entre depredador y presa cada vez más delgada. Mientras me alejaba del almacén, sentí una sensación de inevitabilidad.
Este camino que había elegido era oscuro, lleno de peligro e incertidumbre, pero era mi camino, y lo recorrería hasta el final, cualquiera que fuera ese final. Los días siguientes a la muerte de Reaper fueron un velo de paranoia y vigilancia extrema. La Dark Web zumbaba con rumores sobre su fallecimiento, pero nadie sabía con certeza quién lo había hecho. Mi reputación creció, pero también lo hizo el escrutinio. Cada mensaje, cada solicitud de trabajo, era una trampa potencial. Tenía que ser más cuidadoso que nunca. Mantuve mi rutina estricta, variando siempre mis métodos y rutas. La confianza era un lujo que no podía permitirme. Incluso Spectre, mi supuesto aliado, se mantenía a distancia. Nos comunicábamos solo a través de canales cifrados, cada interacción un riesgo calculado. Nuestra asociación era puramente transaccional, basada en el beneficio mutuo y una comprensión compartida de lo que estaba en juego. Una noche, mientras estaba sentado en mi apartamento con poca luz, llegó un nuevo mensaje. Era de Spectre y contenía una sola palabra: urgente. Mi corazón se aceleró al abrir el archivo cifrado adjunto al mensaje. Dentro había un expediente detallado sobre un nuevo objetivo. Pero este era diferente. El objetivo era un funcionario de alto rango con profundas conexiones con las fuerzas del orden y el crimen organizado. Las implicaciones eran asombrosas. Este trabajo era más que un simple encargo, era una declaración. Eliminar a alguien de este calibre enviaría ondas de choque a través del inframundo y los pasillos del poder por igual. Las recompensas potenciales eran inmensas, pero también los riesgos. Estudié el expediente, absorbiendo cada detalle sobre las rutinas del objetivo, las medidas de seguridad y los asociados conocidos. Era de noche y el peso de mis acciones me oprimía. Los límites entre el bien y el mal se habían difuminado más allá del reconocimiento. Yo era Nixon, el observador tranquilo convertido en asesino despiadado. La oscuridad me había consumido y no había vuelta atrás. El camino por delante era incierto, lleno de peligro e incertidumbre, pero era un camino que había elegido, un camino tallado en sangre y sombras. Mientras desaparecía en la noche, sabía que mi viaje estaba lejos de terminar. La caza continuaría, la emoción de la persecución me impulsaría cada vez más profundo en la oscuridad. Los días que siguieron al asesinato fueron un borrón de paranoia y movimiento constante. Sabía que las autoridades se estaban acercando. Su red de investigación se estrechaba con cada hora que pasaba. Mis métodos habituales de evasión se vieron al límite mientras me movía de ciudad en ciudad. Siempre un paso por delante, pero sin sentirme nunca realmente seguro. La Dark Web, que una vez fue mi santuario, se había convertido en un campo de batalla de sospecha y traición. Los rumores sobre la identidad del asesino circulaban, cada susurro una amenaza potencial para mi anonimato. Spectre permaneció esquivo, sus mensajes crípticos y poco frecuentes. Empecé a cuestionar nuestra alianza, preguntándome si me había tendido una trampa desde el principio. A medida que la presión aumentaba, me sentía atraído cada vez más hacia las sombras. Aceptaba trabajos más arriesgados, cada uno de ellos traspasando los límites de mis habilidades y mi conciencia. La emoción de matar se convirtió en una necesidad desesperada de validación, una forma de demostrarme a mí mismo que todavía tenía el control. Pero con cada trabajo, una parte de mi alma se deslizaba aún más lejos. Los rostros de mis víctimas acechaban mis sueños. Sus ojos me acusaban desde más allá de la tumba. Traté de adormecer la culpa con alcohol y drogas, pero la oscuridad me seguía donde quiera que fuera. Una noche, agotado y al límite, recibí un mensaje de una fuente desconocida. Era un archivo de vídeo cifrado y etiquetado con una sola palabra: verdad. La curiosidad se mezcló con el temor mientras descifraba el archivo y presionaba reproducir. La pantalla cobró vida, revelando imágenes granuladas de una habitación oscura. En el centro había una figura atada a una silla, su rostro oscurecido por una capucha. Una voz habló desde fuera de la pantalla, fría y distante: «¿Este es tu legado, Nixon?».
Dijo la voz, estas son las consecuencias de tus acciones. La figura en la silla se movió incómodamente mientras la cámara se acercaba a su rostro. El reconocimiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era Gregory, mi primer objetivo, el hombre al que había matado sin dudar. Sus ojos estaban llenos de dolor y traición. El vídeo continuó mostrando fragmentos de otras víctimas, cada una atada a una silla y sometida a horrores inenarrables. La voz narraba sus historias, detallando las vidas que había destruido en mi búsqueda de poder y control. Observé con horror cómo la verdad se desarrollaba ante mí. Mis acciones no habían pasado desapercibidas. Alguien había estado rastreando cada uno de mis movimientos, recopilando pruebas de mis crímenes. La revelación me golpeó como un mazo. Ya no era el cazador, era el cazado. El vídeo terminó abruptamente, dejándome conmocionado y tambaleándome. El pánico me invadió al darme cuenta de la magnitud de mis errores. Las autoridades se estaban acercando, armadas con pruebas condenatorias que sellarían mi destino. Sabía que solo me quedaba una opción: desaparecer por completo, borrar cualquier rastro de mi existencia. Con manos temblorosas, empaqué una mochila y destruí mis dispositivos electrónicos, destrozándolos sin posibilidad de reparación. Dejé atrás todo: mi identidad, mi pasado, mi humanidad. Mientras me deslizaba en la noche, el peso de mis pecados me oprimía. La ciudad era un laberinto de sombras, cada callejón una trampa potencial. Me movía con propósito, impulsado por el miedo y la desesperación. Los días se convirtieron en semanas mientras viajaba sin rumbo, siempre mirando por encima del hombro. La culpa y la vergüenza me seguían como una sombra, un recordatorio constante de las vidas que había destruido. Era un fantasma, acechando los márgenes de la sociedad, marcado para siempre por mis pecados. En los rincones más oscuros de mi mente, luché con el arrepentimiento y el remordimiento. ¿Podría haber elegido un camino diferente? ¿Había redención para alguien como yo? Pero las respuestas me eludieron, perdidas en el vacío de mi propia creación. A medida que los días se convertían en meses, encontré refugio en el anonimato de la naturaleza salvaje. Vivía fuera de la red, sobreviviendo con sobras y momentos robados de soledad. El mundo había seguido adelante sin mí, ajeno al monstruo que acechaba en las sombras. Una noche, mientras contemplaba las frías profundidades de un cielo sin estrellas, tomé una decisión. Nunca regresaría a la vida que había dejado atrás. Mi pasado era una prisión, y yo era su recluso involuntario. No había escape, ni redención. Con el corazón apesadumbrado, desaparecí en la naturaleza, dejando atrás los restos de mi vida anterior. El mundo me olvidaría, como había olvidado a tantos otros. Yo era Nixon, el observador tranquilo convertido en asesino despiadado, condenado a vagar solo en la oscuridad. En la soledad de la naturaleza, el tiempo perdió su significado. Los días se desdibujaron en noches y las estaciones pasaron sin previo aviso. Sobrevivía por instinto, confiando en mi ingenio y una determinación primitiva para permanecer oculto del mundo que me había rechazado. El paisaje se convirtió en mi santuario, su áspera belleza un marcado contraste con la fealdad que había dejado atrás. Vagué sin rumbo, un fantasma en la naturaleza, atormentado por recuerdos que se negaban a desvanecerse. Los rostros de mis víctimas acechaban mis sueños, sus ojos acusadores un recordatorio constante de las vidas que había tomado. Luché con la culpa y el arrepentimiento, buscando consuelo en la tranquila soledad del mundo natural. Pero no había paz, solo el implacable redoble de mi propia culpa. Me había convertido en una sombra de mi antiguo yo, vaciado por el peso de mis pecados. A medida que los meses se convertían en años, me adapté a una rutina de supervivencia. Cazaba y recolectaba alimentos, viviendo de la tierra con una eficiencia primitiva. La naturaleza se convirtió en mi hogar, sus vastas extensiones me ofrecían refugio y aislamiento. Pero el pasado nunca estuvo lejos. Vislumbraba mi antigua vida en la parpadeante luz del fuego, recuerdos que me acechaban como espectros en la noche.
Había dejado un rastro de destrucción, un legado de dolor y sufrimiento que nunca podría deshacer. Un día, mientras deambulaba por un denso matorral, tropecé con un pequeño claro bañado por la luz del sol. En el centro del claro se alzaba una lápida solitaria, desgastada y olvidada por el tiempo. La curiosidad me atrajo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La lápida llevaba una inscripción sencilla, borrada por años de viento y lluvia. Me arrodillé a su lado, quitando el musgo, y entonces vi el nombre, Nixon. Una escalofriante verdad se apoderó de mí. Esta era mi tumba, mi propio lugar de descanso final. La ironía no se me escapó. Había intentado escapar de mi pasado, pero me había seguido hasta aquí, hasta el final. Mientras estaba allí, mirando mi propia lápida, una profunda sensación de paz me invadió. Había viajado a través de la oscuridad y había encontrado mi redención en el lugar más inesperado. La naturaleza se había convertido no solo en mi refugio, sino en mi salvación. Me había permitido enfrentar mis demonios, sanar mi alma herida y encontrar un nuevo propósito en la vida. Ya no era el asesino despiadado, la marioneta de la Dark Web. Era Nixon, un hombre transformado por sus pruebas y tribulaciones. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, le di la espalda a la lápida y caminé hacia el sol naciente. Mi viaje estaba lejos de terminar, pero sabía que estaba en el camino correcto. Las cicatrices de mi pasado siempre estarían conmigo, pero ya no me definían. Era un sobreviviente, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Para Nixon, el observador silencioso convertido en vagabundo introspectivo, la naturaleza se había vuelto no solo un lugar de refugio, sino un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz para guiar el camino. Había comprendido el frágil equilibrio entre la vida y la muerte. Había aprendido a aceptar mis defectos e imperfecciones para encontrar fuerza en la vulnerabilidad. A medida que el sol se sumergía bajo el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre el agua, una profunda sensación de gratitud me invadió. Estaba en paz conmigo mismo y con el mundo que me rodeaba. Las cicatrices de mi pasado se habían desvanecido, dejando un corazón abierto al amor y al perdón. En ese momento, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. La naturaleza se había convertido no solo en mi refugio, sino en mi salvación, un santuario donde podía sanar y crecer. Había viajado a través de la oscuridad y emergido a la luz, transformado para siempre por las pruebas y tribulaciones de mi pasado. Y mientras contemplaba el lago tranquilo, susurré un silencioso agradecimiento a la naturaleza que me había salvado. Había sido un viaje largo y arduo, pero había encontrado la redención en la tranquila soledad, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, regresé hacia la cabaña. Las estrellas parpadeaban en el cielo, un recordatorio de la inmensidad del universo y las infinitas posibilidades que se avecinaban. Caminé con determinación, sabiendo que mi viaje estaba lejos de terminar, pero lleno de una nueva sensación de paz y propósito. Para Nixon, el observador tranquilo convertido en vagabundo introspectivo, la naturaleza se había convertido no solo en un lugar de refugio, sino en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz para guiar el camino.